Hoy preparamos una tarta de limón que tiene una textura de mousse deliciosa y perfecta. Y lo mejor es que la vamos a hacer de una manera más práctica y simple, sobre todo apta para todo principiante. Empezamos haciendo la crema de limón. En una ollita volcás 30 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar, ralladura de limón, es una cucharada más o menos. Vas a mezclar y de a poco vas a agregar 150 mililitros de agua y vas a ir removiendo. Por último le volcás 100 mililitros de jugo de limón. Ahora lleva a fuego medio y sin dejar de remover esperas que hierva. Vas a ver cómo comienza a espesar y en ese punto es cuando vas a revolver enérgicamente para evitar grumos. Volcás en un recipiente y dejas enfriar con papel film en contacto a temperatura ambiente. Mientras esperamos, vamos a hacer la base de esta tarta. Vas a triturar 150 gramos de galletitas del sabor que te gusten. Yo usé unas de coco. Si no tenés procesadora, puedes meter las galletitas dentro de una bolsita tipo Ziploc y con un rodillo vas presionando hasta que se te formen las migas. Una vez que las tengas, vas a mezclar muy bien con 60 gramos de manteca o mantequilla sin sal derretida. Puedes hacerlo con una espátula o en este caso yo aprovecho la misma procesadora. Volca en el molde, este tiene 18 centímetros y es desmoldable, así que si no tenés uno así, vas a forrar con papel film para luego poder desmoldar fácilmente. Presiona muy bien, puedes ayudarte con una cuchara o si no, un pisapapas viene genial. Y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse las recetas que se vienen. Una vez fría la crema que hicimos al comienzo, vas a batir 250 mililitros de crema de leche o nata para montar con mínimo un 35% de materia grasa. Batila a medio punto, vas a ver cómo empiezan a formarse unas líneas cuando estás batiendo. Ahí vas a reservar por un momento y ahora vas a batir hasta cremar la crema de limón que hicimos al comienzo. Y ahora vas a juntar las dos cremas e integras esta a la crema batida recién a medio punto y vas a batir pero no por mucho tiempo para evitar cortarla. Si es necesario, puedes terminar de integrar con una espátula. Pásala al molde y empareja lo mejor posible. Ahora queda esperar, ideal si lo haces toda la noche o por lo menos 7 horas para que nos quede bien firme. Y si es posible, la última media hora te recomiendo ponerla en el freezer para que sea más fácil desmoldar, sobre todo si lo hiciste en el molde con papel film. Así ya la tenemos lista, podés decorarla con ralladura de limón. Y si no, opcional podés hacer una crema chantilly. Vas a batir 125 mililitros de crema de leche con 20 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla, hasta que tengas picos firmes. Podés volcarla sobre la tarta y esparcirla con una cuchara o podés decorar con manga pastelera y pico rizado, haciéndole unos copitos por arriba y terminando con ralladura de limón. Increíblemente tiene una textura de mousse que está tremenda, es un pedacito de cielo y si sos amante del limón no te la podés perder. Suscríbete y activa las notificaciones, es gratis y así me ayudas muchísimo. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.